Cada sábado por la tarde, cuando era niño, dejaba todo por esa canción de apertura, esa melodía alegre, ese sombrero gracioso, esa isla. Pensaba que conocía este programa de principio a fin. Estaba completamente equivocado, porque esto es lo que nunca nadie me dijo. Cada vez que sonaba esa secuencia de apertura, había un monumento presidencial escondido en el fondo y nadie lo quitó durante 60 años. Esa hermosa laguna tropical que todos amaban era un estacionamiento que se vaciaba todas las noches después de la filmación. Y ese barco, el SS Minnow, no fue nombrado por un pez. Insultaba deliberadamente a un funcionario en cada episodio. Estos son 30 datos asombrosos sobre la isla de Gilligan, la serie de 1964 a 1992. Y antes de que empecemos con el dato número 1, tengo que advertirte, quédate conmigo hasta el final de este video porque he guardado un dato extra que sinceramente no pude dejar fuera. Y ahora mismo, antes siquiera de llegar al dato número 1, necesito que dejes un comentario abajo. Dime, ¿Ginger o Mary Ann? Eso es todo, esa es la pregunta. Y si dices Ginger, quiero una razón. Dato número 1. Cada vez que suena la canción de apertura de La Isla de Gilligan, en cada repetición, en cada plataforma de streaming, 60 años de transmisiones, hay algo en la toma del puerto al inicio que casi nadie ha notado, una bandera estadounidense ondeando a media asta. Esto es lo que realmente sucedió. El 22 de noviembre de 1963, el elenco y el equipo estaban filmando en Maloa Bay, en Kauai, cuando llegó la noticia del asesinato del presidente Kennedy. Todo se detuvo. Cuando la producción intentó trasladarse al puerto de Honolulu, al día siguiente, las autoridades militares habían cerrado el puerto como parte del luto nacional. Sherwood Schwartz tuvo que solicitar formalmente permiso para filmar allí. Para cuando finalmente se grabó la secuencia, aproximadamente 4 días después, las banderas seguían izadas a media asta en todo el país. Nadie lo eliminó del montaje final. Desde entonces, se ha reproducido en millones de salones cada semana. Segundo hecho. Esta es la parte de la que nadie habla. El nombre de ese barco, el SS Minnow, no provenía de un pez, ni mucho menos. Sherwood Schwartz estaba furioso con Newton Minow, el presidente de la FCC que, en 1961, declaró que la televisión era un vasto páramo y otorgó a las cadenas un control sin precedentes sobre sus propios programas. Schwartz creía que ese discurso mató la independencia creativa en la televisión. Su venganza fue silenciosa, permanente y perfectamente oculta a simple vista. Nombró al desafortunado barco en honor a ese hombre, agregando una N extra para que se leyera como Minnow. Como el propio Schwartz confirmó después, no está nombrado por el pez. Su nombre solo tiene una N. 58 años de repeticiones, 3 películas de reunión, mercancía en 30 países, un insulto personal a un burócrata escondido en cada secuencia de apertura. Hecho 3. Todavía recuerdo cantar esa canción de apertura cuando era niño, sin darme cuenta de que había algo profundamente mal en ella. Durante toda la primera temporada, 2 de los 7 personajes principales del programa fueron completamente borrados de la letra, no por accidente, sino por contrato. Tina Louise tenía una cláusula que establecía que ningún miembro del elenco podía ser listado después de su nombre en los créditos. Ella era la última. No había nada más que discutir. El problema era que eso dejaba a Russell Johnson y Dawn Wells sin absolutamente ningún lugar a donde ir. Así que los guionistas simplemente los eliminaron por completo de la canción. Cada semana, millones de estadounidenses escuchaban Gilligan, el capitán también, el millonario y su esposa, la estrella de cine, y los demás. Y los demás. 2 personajes queridos reducidos a una frase desechable por una cláusula de créditos. Hecho 4. Lo que hace que esto sea increíble es lo que hizo Bob Denver al respecto. Denver era la estrella del programa, el nombre que aparecía sobre el título, el hombre alrededor del cual se construyó toda la serie. Cuando se enteró de que Russell Johnson y Dawn Wells eran presentados como "y los demás" cada semana, no envió un memorando. Llamó directamente al estudio y les dijo que Johnson y Wells debían ser incluidos en la canción principal por su nombre. El estudio se negó. Demasiado caro volver a grabar. Denver subió la apuesta. Su contrato le daba el derecho de colocar su crédito donde él quisiera. Amenazó con poner su propio nombre al final de la lista, de modo que la estrella del espectáculo pasara voluntariamente al último lugar. El estudio parpadeó. El tema musical fue reescrito para la segunda temporada. Nunca pronunció un discurso al respecto. Simplemente lo hizo. Dato 5. De niño, nunca me di cuenta de que había más de una canción de la serie La Isla de Gilligan.
En realidad eran 3 y aquí está la que deja a la gente helada. Antes de componer Star Wars, Indiana Jones, La lista de Schindler o Tiburón, un joven compositor llamado Johnny Williams se sentó y escribió el tema original del episodio piloto. No era la canción marinera que conoces de memoria, sino un tema con sabor a calipso grabado al estilo de la época, con un cantante de calipso para el piloto original de 1963. Tenía una letra diferente, un ritmo distinto, una energía completamente diferente. Cuando el piloto fue renovado y 3 miembros del elenco fueron reemplazados, la canción de Williams fue retirada discretamente. Su tema original permaneció guardado en una bóveda durante 29 años. El hombre que se convertiría en el compositor de cine más célebre de la historia de Hollywood había escrito la canción equivocada para la serie de Gilligan. Dato 6. Aquí hay algo bellamente extraño en lo que nunca pensé de niño. En 98 episodios a lo largo de 3 temporadas, nadie en la isla de Gilligan llamó a Gilligan por un primer nombre. Ni una sola vez. No fue porque los guionistas se olvidaran. Fue porque Sherwood Schwartz tomó la decisión deliberada de que nunca tendría uno. Solo Gilligan, un solo nombre, flotando completamente libre de cualquier biografía o historia previa. El capitán tenía un nombre, Jonas Grumby, mencionado en un boletín de radio en el primer episodio. El profesor era Roy Hinckley, pero Gilligan, el personaje más central, aquel sobre el que giraba cada trama, no tenía nada. Sin nombre de pila, sin ciudad natal, sin apellido, Schwartz creía que la falta de nombre le daba una cualidad universal. Era el hombre común, demasiado inocente, demasiado esencial como para ser definido por algo tan ordinario como un nombre de pila. Dato 7. Todavía recuerdo haber pensado que esa isla parecía el lugar más hermoso de la Tierra. Todas esas palmeras, esa laguna perfecta, esa cálida luz tropical, nada de eso era real. Cada una de las palmeras, cada escena de la laguna, cada momento de paraíso que veías en la isla de Gilligan fue filmado en lo que, la mayoría de los días laborables, era un estacionamiento. La famosa laguna estaba ubicada en la parte trasera del lote de los estudios CBS en Studio City, California. Cuando terminaban de filmar, el agua se drenaba por completo y el espacio se convertía en estacionamiento para empleados. La laguna también tenía solo 1,20 m de profundidad en su punto máximo, y si prestas atención en ciertas escenas exteriores, puedes oírlo, un zumbido bajo y distante, el sonido de la autopista 101 pasando justo detrás del set. Tenían que programar las grabaciones según la hora pico de Los Ángeles. Dato 8. Lo que hace que este sea uno de mis favoritos de todos los tiempos es que demuestra algo extraordinario sobre el poder de este programa. A las pocas semanas del estreno de La isla de Gilligan, en el otoño de 1964, la Guardia Costera de los Estados Unidos comenzó a recibir correspondencia. No eran cartas de admiradores, sino telegramas enojados, exigencias urgentes por escrito de ciudadanos preocupados que querían saber por qué el gobierno federal no había enviado una operación de rescate para 7 estadounidenses varados en el Pacífico. Algunos estaban furiosos, otros desconsolados, y algunos solo querían una actualización del estado. La Guardia Costera tuvo que redactar respuestas oficiales explicando que el programa era ficticio. Lloyd Schwartz recordó, la gente escribía, ¿por qué no rescatan a estos estadounidenses? Un set en un estacionamiento con una laguna pequeña convenció a muchos de que eran náufragos reales. Dato 9. Este cambiará tu forma de ver el programa. Los 36 episodios de la primera temporada de La isla de Gilligan se filmaron completamente en blanco y negro, lo cual para 1964 ya estaba siendo reemplazado por la televisión a color. El programa pasó a ser completamente a color en la segunda temporada y nunca miró atrás. Pero cuando la serie entró en fuerte sindicación en los años 70, muchos de esos episodios de la primera temporada fueron coloreados para las transmisiones sindicadas, lo que hizo que millones de niños que la veían después de la escuela asumieran que todo el programa siempre había sido en color. Estaban viendo una versión coloreada de un programa en blanco y negro, ambientado en una isla tropical, que en realidad era un estacionamiento, y cada una de esas capas de ilusión era completamente invisible para ellos. El programa había engañado a toda una generación 2 veces, una por la isla y otra por el color. Dato número 10. Me encanta este porque te dice todo sobre quién era realmente Tina Louise. Una tarde, la noticia se difundió por el lote de los estudios de CBS con una velocidad inusual.
Ese día, Tina Louise estaba filmando una escena de ducha al aire libre en el set de la isla de Gilligan. Cada grip, cada técnico de iluminación, cada miembro del equipo que pudo inventar un pretexto y bastantes que no pudieron, encontraron de repente una razón urgente para estar en ese set. El lote estaba sospechosamente, inconfundiblemente lleno. Había una electricidad apenas contenida en el aire. Tina Louise sabía exactamente lo que estaba pasando. Dejó que todos se acomodaran. Dejó que la anticipación llegara a su punto máximo. Luego, en el preciso momento en que se suponía que debía comenzar la escena, simplemente no la filmó. Se alejó y observó cómo todos los hombres que formaban parte de un estudio de cine se dispersaban en silencio, sin haber conseguido nada para celebrar su tarde. Dato 11. Al final de la tercera temporada de La Isla de Gilligan, Sherwood Schwartz realmente no estaba preocupado. CBS le había prometido verbalmente un cuarto año. Ya se lo había comunicado a su elenco. Algunos incluso ya estaban planeando mudarse cerca del estudio. Sin embargo, de repente sonó el teléfono. La cancelación del programa no se debió a los índices de audiencia. La Isla de Gilligan seguía superando a The Monkees en NBC en su horario de los lunes. La cancelaban por la presión del presidente de CBS, William S. Paley, y su esposa, Babe, una fanática devota de Gunsmoke, que presionó para salvar la longeva serie del oeste después de que se decidiera cancelarla. La versión más difundida cuenta que Babe Paley regresó de vacaciones, descubrió que Gunsmoke había desaparecido y exigió que la devolvieran. Un programa que seguía superando en audiencia a The Monkees en NBC fue cancelado a mitad de temporada y a mitad de la trama debido a un conflicto de horarios por vacaciones. Gunsmoke consiguió el horario. El programa de Schwartz no recibió nada, ni siquiera una despedida. Dato 12. Esta se me queda grabada. El último episodio de La Isla de Gilligan, Gilligan la diosa, que se emitió el 17 de abril de 1967, terminó exactamente igual que todos los episodios anteriores. El plan casi funcionó. Algo salió mal. Los náufragos seguían varados. Aparecieron los créditos. Sin despedida, sin gran rescate, sin una mirada cómplice a la cámara porque nadie en ese set tenía idea de que era el final. La cancelación llegó después de que al elenco se le hubiera prometido explícitamente una cuarta temporada. No hubo tiempo para escribir un final, ni oportunidad de darle al público algún cierre. 7 personajes fueron simplemente abandonados a mitad de la historia, congelados en el estacionamiento de un estudio, esperando un rescate que había sido cancelado abruptamente y en silencio. Tras 11 años y un telefilme en 1978, lograron salir de la isla. Dato 13. Antes de que Bob Denver usara ese gorrito blanco, la CBS pensó en otro Gilligan. Jerry Van Dyke, hermano de Dick, casi obtuvo el papel directamente. Los productores lo querían. La cadena lo quería. Su propia agencia prácticamente lo estaba empujando por la puerta. Él dijo que no. Sus razones, en sus propias palabras, eran que no quería formar parte de un elenco y pensaba que el guión era, y según se informa, dijo esto, lo peor que he leído en mi vida. Quería construir una carrera en solitario, igual que su hermano. En cambio, Jerry Van Dyke firmó para protagonizar un programa llamado My Mother the Car, una comedia de situación sobre un hombre cuya madre muerta se reencarna en un automóvil parlante. Es uno de los programas más ridiculizados de la historia de la televisión. Fue cancelada tras una sola temporada. Dato 14. Cuando en 1981 entró en producción The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island, la tercera y última película de reencuentro, necesitaron una nueva Ginger una vez más. Tina Louise seguía sin querer regresar. Se realizaron audiciones. Entre las actrices que se presentaron y leyeron para el papel de la glamurosa estrella de cine estaba una joven llamada Cassandra Peterson. Ella llegó a la ronda final. Tenía la energía, la presencia, el tipo correcto de magnetismo. No consiguió el papel. Poco después de perder la audición para Ginger, Peterson recibió una oferta muy diferente. Una estación de televisión local de Los Ángeles quería un personaje anfitrión de terror para las películas nocturnas. Se decoloró el pelo, se maquilló al estilo gótico, creó una personalidad extravagante y se convirtió en Elvira, la señora de la oscuridad. La mujer que estuvo a punto de interpretar a la estrella de cine de La Isla de Gilligan pasó a aterrorizar Halloween durante 5 décadas. Dato 15. Esta es una historia sobre un casting que todavía me hace detenerme a pensar.
Antes de que Alan Hale Jr. consiguiera el papel, Sherwood Schwartz pasó meses buscando al capitán adecuado. El personaje necesitaba ser rudo pero adorable, una figura paterna sin llegar a ser un tirano. Carroll O'Connor, el hombre que más tarde marcaría la historia de la televisión como Archie Bunker en All in the Family, se presentó y audicionó. Fue rechazado. El veredicto de Schwartz: no pudo encontrar la calidez, era demasiado áspero en los bordes, no lo suficientemente adorable. O'Connor pasó a ganar 4 premios Emmy interpretando al racista más famoso de la televisión, un personaje creado específicamente para ser difícil de querer. Alan Hale Jr. consiguió el papel del capitán, un personaje al que amaba tan sinceramente que mucho después de que terminara el programa, solía aparecer en su propio restaurante disfrazado y servía a la gente como el capitán Jonas Grumby. Dato 16. De verdad siento empatía por Tina Louise cada vez que pienso en esto. Cuando su agente le presentó la nueva comedia de CBS en 1964, eligió sus palabras con sumo cuidado. El programa, le dijo, trataba sobre una estrella de cine varada en una isla desierta con desconocidos. Ella sería la protagonista, el personaje central, el eje de la historia. En ese momento, Louise era la segunda actriz principal en un musical de Broadway junto a Carol Burnett, ganando cerca de $1,000 a la semana. Para aceptar el contrato con CBS, tuvo que rescindir su contrato con Broadway. Ella lo hizo. Entonces llegó al plató y descubrió la verdad. Ella era una de las 7 protagonistas, con igual número de personajes. No había ninguna estrella. Su agente simplemente había mentido para cerrar el trato. Ese engaño empañó su relación con el programa. Dato 17. Cuando los productores de Rescue from Gilligan's Island contactaron a Tina Louise para retomar a Ginger en la película de 1978, ella pidió una suma económica. Según se informó, la cifra era tan alta que todos entendieron de inmediato que no era una posición negociable. Fue un no envuelto en un signo de dólar. Había pasado más de una década intentando escapar de la sombra de Ginger Grant, convencida de que ese papel le había costado la carrera cinematográfica por la que tanto había trabajado. Se perdió las 3 películas de reencuentro, Rescue from Gilligan's Island, The Castaways on Gilligan's Island y The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island, siendo la única integrante del reparto original que no regresó para ninguna de ellas. Bob Denver, que seguía viendo el programa emitirse 5 veces al día en todo el país, comentó en voz baja: no sé cómo puede pensar que una película de 2 horas puede empañar su imagen. Hecho 18. 11 años después de que Gilligan's Island fuera cancelada sin un final adecuado, NBC transmitió Rescue from Gilligan's Island durante 2 noches consecutivas de octubre en 1978. Solo la primera noche obtuvo un índice de audiencia de 30.2 y una cuota de pantalla del 52%. Más de la mitad de los televisores en todos los Estados Unidos estaban sintonizados. Las cifras la ubicaron justo por debajo de los 2 programas más vistos de la temporada, Laverne and Shirley y Three's Company. Una comedia de situación abruptamente cancelada hacía una década, que regresó sin su miembro más glamoroso del elenco, superó prácticamente a todo lo demás en la televisión estadounidense ese otoño. El hambre cultural por un cierre, por finalmente saber qué les había pasado a estas 7 personas, fue tan enorme que convirtió una modesta película para televisión en una de las transmisiones más vistas del año. Los náufragos habían sido abandonados sin previo aviso. Resultó que Estados Unidos nunca dejó de esperar. Hecho 19. Esta es la historia de un contrato en la que pienso cada vez que alguien habla sobre la industria del entretenimiento. Cuando el elenco de La Isla de Gilligan firmó sus contratos en 1964, todos y cada uno de ellos aceptaron los mismos términos estándar: pago por episodio original, más regalías por las primeras 5 repeticiones. Normal, estándar, lo esperado. Nadie podría haber imaginado que el programa entraría en sindicación y se emitiría no 5 veces, sino miles de veces en 30 países a lo largo de varias generaciones, convirtiéndose en lo que los estudiosos han llamado la serie más repetida en la historia de la televisión. La mayoría del elenco vio cómo Sherwood Schwartz ganaba decenas de millones con la sindicación, mientras que sus regalías se detuvieron en la 5ª repetición. La única excepción fue Dawn Wells. Su entonces esposo, el agente Larry Rosen, había negociado discretamente una enmienda sobre los derechos de autor futuros antes de que ella firmara.
Siguió cobrando los pagos de la isla de Gilligan hasta bien entrado el siglo XXI. Dato 20. Este caso es complicado y se mantuvo alejado de los titulares durante mucho tiempo. En 1998, Bob Denver fue arrestado en Virginia Occidental después de que se encontrara marihuana en un paquete entregado en su casa. En algunos relatos iniciales, al parecer, Denver sugirió que el paquete había sido enviado por Dawn Wells. Más tarde, él retiró por completo esa afirmación. En el tribunal, cuando le preguntaron directamente por el nombre del remitente, Denver le dijo al juez: algún fanático loco debió haberlo enviado. Se negó a nombrar a nadie. Él asumió todas las consecuencias legales, se declaró no culpable y recibió 6 meses de libertad condicional. Dawn Wells permaneció públicamente en silencio sobre el asunto tanto en ese momento como después. Fuera cual fuera la verdad completa de aquella tarde, la versión que quedó registrada en el expediente judicial fue completamente suya para cargar con ella. El hombre que había luchado por ella en los créditos, al parecer, mantuvo esa misma lealtad hasta una corte en Virginia Occidental. Dato 21. Este es el que siempre me conmueve. Para cuando se produjo los Harlem Globetrotters en la isla de Gilligan en 1981, Jim Backus estaba gravemente enfermo. La enfermedad de Parkinson había avanzado hasta el punto en que una actuación sostenida era casi imposible. La producción estaba completamente preparada para escribir su ausencia, simplemente explicar la ausencia de Thurston Howell, volver a repartir el papel o arreglárselas sin él. Jim Backus se negó, insistió en aparecer. Llegó al set visiblemente debilitado, apenas podía mantenerse en pie y realizó un breve cameo, solo unas pocas líneas escritas específicamente en torno a lo que aún podía hacer. Había interpretado a Thurston Howell Trask durante 17 años, entre la serie original y 3 películas de reunión. No permitiría que una enfermedad le arrebatara esa despedida final, ni a él ni al público. Se presentó, dijo sus líneas y se fue a casa. Murió en 1989. Dato 22. Permítanme poner esto en perspectiva porque las cifras son realmente asombrosas. La isla de Gilligan se emitió durante 3 temporadas, con 98 episodios. Fue cancelada sin un final por una cadena que necesitaba espacio para una serie del oeste porque la esposa del presidente la prefería. Los críticos la detestaron durante toda su emisión original, casi de manera unánime, casi sin excepción, y luego entró en sindicación. En los años 70 y 80 se transmitía en horarios después de la escuela en todo el país, llegando a generaciones que nunca habían visto una sola emisión original. Historiadores de la televisión estadounidense la han descrito, según ciertos parámetros, como la serie más repetida en la historia de la televisión. Se emitió en más de 30 países. Fue doblada a 30 idiomas. Un programa descartado como escapismo de baja calidad, filmado en un estacionamiento, se convirtió en uno de los programas más vistos que el planeta haya producido, simplemente porque seguía transmitiéndose todas las tardes, en todas partes, para siempre. Dato 23. Me encanta este porque es perfectamente accidental. Natalie Schafer, Lovie Howell, la magníficamente estirada esposa de la alta sociedad que se aferra a sus perlas, aceptó filmar el episodio piloto de la isla de Gilligan por exactamente una razón. Se estaba filmando en Hawái. Esa fue toda la razón. Estaba absolutamente segura de que el programa nunca sería aceptado. La premisa era demasiado absurda, demasiado limitada, demasiado de nicho para cualquier cadena seria. Así que trató todo el asunto como lo que parecía ser un viaje pagado a Hawái con un pequeño compromiso profesional incluido. Empacó sus maletas, se divirtió, filmó sus escenas y se dispuso a esperar la educada carta de rechazo de CBS. La carta nunca llegó. El programa fue aprobado. Natalie Schafer, quien había tomado todo el asunto como unas vacaciones, se encontró interpretando a Lovie Howell durante 3 temporadas, 3 películas de reunión y décadas de retransmisiones, y estuvo absolutamente magnífica. Dato 24. Aquí está la parte de la que nadie habla cuando se discute sobre Natalie Schafer. Tenía más de 60 años durante la producción de la isla de Gilligan, un hecho que protegía con un secreto casi militante. Ella se negaba a los planos de cámara en primer plano. Estaba estipulado en su contrato. Nunca confirmó su año de nacimiento a ningún productor, cadena o periodista jamás. Según una versión, su propio esposo moribundo le preguntó su edad desde la cama del hospital. Ella no se lo dijo, pero aunque Schafer era ferozmente reservada con respecto a su edad, no tenía ningún miedo por su propia seguridad. Rechazó tener una doble de riesgo en prácticamente todas las ocasiones.
Ella misma saltaba a la laguna. Ella misma se hundía en arenas movedizas falsas. Se lanzaba y rodaba en comedias físicas que actrices con la mitad de su edad habrían dejado en manos de profesionales. ¿Su secreto de fitness? Nadar desnuda, patadas de pierna y una dieta periódica de helado, 1 litro entero al día, durante 5 días seguidos. Afirmaba que perdía 3 libras cada vez. Dato 25. Antes de que Dawn Wells fuera elegida como Mary Ann, tuvo que superar a un grupo de aspirantes que incluía a una de las mujeres más impactantes de Hollywood en ese momento, una joven y completamente desconocida Raquel Welch. Welch era deslumbrante, ambiciosa y desprendía una cualidad de estrella que todos en esa sala podían sentir. Pero había algo en ella que, a pesar de todo eso, simplemente no transmitía la imagen de la chica de al lado. El papel fue para Wells, ex Miss Nevada de 1959, quien había competido en el certamen de Miss América. Raquel Welch llegó a convertirse en uno de los símbolos sexuales más emblemáticos de la década y en una gran estrella internacional de cine. Dawn Wells se convirtió en Mary Ann, dulce, constante, con coletas y, según todas las encuestas de fans realizadas, preferida de manera constante por el público 3-1 sobre la glamurosa Ginger. Es uno de los contrafactuales de casting más fascinantes en la historia de la televisión de los años 60. Dato 26. Cuando La Isla de Gilligan se estrenó el 26 de septiembre de 1964, el piloto original no estaba por ningún lado, ni un solo fotograma de él. El episodio se había filmado en noviembre de 1963 en locación en Hawái, pero 3 de sus 7 miembros del elenco fueron completamente reemplazados antes de que el programa saliera al aire. En lugar de explicarle eso al público, CBS simplemente archivó el piloto por completo y comenzó de nuevo con un episodio nuevo. El original, que presentaba a una Ginger diferente, a un profesor diferente y sin Mary Ann en absoluto, permaneció guardado en una bóveda durante casi 3 décadas. La mayoría de los estadounidenses no tenía idea de que existía. No salió a la luz hasta el 16 de octubre de 1992, cuando TBS finalmente lo transmitió, 29 años después de haber sido filmado. Las audiencias que lo vieron por primera vez se encontraron con la desconcertante experiencia de ver el programa que creían conocer, pero habitado completamente por desconocidos. Dato 27. Este siempre me hace reír. Para la secuencia de apertura que muestra al SS Minnow encallado en una playa, Sherwood Schwartz necesitaba un barco real en un lugar verdaderamente remoto. Así que recorrió las islas hawaianas, encontró la embarcación adecuada, un barco que no funcionaba y que compró específicamente para destruirlo, y lo remolcó desde Oahu hasta la playa de Moloa en Kauai, un remolque completo entre islas, solo para colocarlo en posición y que el equipo pudiera hacerle agujeros. Una vez en la arena, el equipo de producción se puso manos a la obra con verdadero entusiasmo, destrozando el casco para lograr el aspecto adecuado de daño por tormenta. En medio de esta destrucción meticulosamente planificada y completamente deliberada, un anciano local desconcertado pasó caminando por la playa, miró a un grupo de profesionales destruyendo un barco en perfecto estado, se dio la vuelta y se fue sin decir una sola palabra. Nadie fue tras él para explicarle. Dato 28. Cuando Natalie Schafer murió en 1991, dejó un testamento de una espectacular y muy Lovie Howell-esca especificidad. No tenía hijos, había sobrevivido a su esposo, y en lugar de dejar su patrimonio en un arreglo convencional, dispuso que una parte sustancial fuera directamente a su querida caniche Toy, con instrucciones legales formales de que, tras la muerte del perro, esos mismos fondos se transfirieran al Hospital de Cine y Televisión. El hospital utilizó la donación para establecer una sala dedicada en su nombre. Esa sala sigue existiendo. Todavía lleva su nombre, el Ala Natalie Schafer. La mujer que pasó décadas ocultando su edad en cada contrato, cada entrevista y cada cláusula de primer plano, al final no pudo controlar nada de eso. Pero sí pudo controlar su legado y lo dejó, como era de esperarse, a un pequeño perro y a una sala de hospital de manera perfecta, privada y magníficamente suya. Dato 29. Esto es lo que nadie te contó sobre la isla de Gilligan y realmente cambia por completo la perspectiva. Sherwood Schwartz no intentaba hacer una comedia tonta sobre náufragos. Él creía que estaba haciendo algo significativo.
Veía la isla como una metáfora directa de la propia Tierra. 7 personas de clases, valores y visiones del mundo completamente diferentes, varadas en un lugar del que no podían escapar, obligadas a descubrir cómo coexistir o fracasar por completo. Ese era el programa. Ese era el objetivo. Así fue exactamente como lo presentó a los ejecutivos de CBS. Usó la palabra microcosmos. El ejecutivo con el que hablaba no sabía lo que significaba la palabra. La reunión terminó. De todos modos, el programa se hizo más tonto de lo que Schwartz pretendía, más general de lo que él quería, y amado mucho más allá de lo que cualquiera de los dos imaginó. El hombre que quería hacer una alegoría social accidentalmente creó uno de los programas más vistos en la historia de la televisión. No es un mal resultado. Dato 30. Dawn Wells falleció el 30 de diciembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Tenía 82 años. En sus últimos años, habló abiertamente sobre la realidad financiera de haber estado en uno de los programas más vistos en la historia de la televisión. Durante la emisión original, ganaba $700 a la semana. Aunque la previsión de su esposo le había asegurado regalías continuas, aún así lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos médicos tras un accidente. Nuestro productor ganó $90 millones solo con las repeticiones de la isla de Gilligan, dijo una vez. Pero nosotros no recibimos nada de eso, lo dijo sin un atisbo de amargura. Según todos los relatos, seguía siendo cálida, generosa, seguía siendo Mary Ann. Con su muerte, Tina Louise se convirtió en la última integrante superviviente de los 7 originales, la última persona viva que había estado en aquel aparcamiento de Studio City e hizo creer a millones de personas que estaban viendo algo real. Dato adicional. Muy bien, te lo prometí, y la espera ha merecido la pena. Durante décadas, el gran debate entre los fans de la isla de Gilligan ha sido este: ¿Ginger o Mary Ann? ¿La glamurosa estrella de cine o la inocente chica de granja? Bueno, CBS en realidad hizo los cálculos durante la emisión original y los resultados no estuvieron ni cerca. Las encuestas internas mostraron consistentemente que el público prefería a Mary Ann sobre Ginger por un margen de 3-1, no un poco, 3-1. Dawn Wells recibía entre 3,000 y 5,000 cartas de fans cada semana en el apogeo del programa. Tina Louise recibía entre 1,500 y 2,000. La mujer que venció a Raquel Welch en la audición, la chica de granja, la chica de al lado, fue más querida que la estrella de Hollywood interpretando a una estrella de Hollywood. Una vez le preguntaron a Bob Denver cuál prefería. Él dijo Mary Ann, sin dudarlo. Esos son 30 datos y un extra sobre un programa que los críticos despreciaron. Las cadenas cancelaron sin despedida y el público se negó absolutamente a dejar ir. La isla de Gilligan se emitió durante 3 temporadas. Nunca tuvo un final adecuado. Fue cancelado porque la esposa de un hombre poderoso regresó de vacaciones. Y luego simplemente siguió en repeticiones, en películas de reunión, en 30 países, 30 idiomas, década tras década, sala tras sala. Hay cosas que no requieren un final perfecto para durar siempre, solo deben ser reales para perdurar. En un estudio de 1 metro de hondo, este show fue real. Nos vemos en el próximo.